consulta. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Noticias 7. Se intensifican las actividades proselitistas de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Varios barrios son visitados por los aspirantes. Más adelante les contaremos detalles. Ahora tenemos más titulares. El Frente de Profesionales de la Izquierda Democrática apoyará la candidatura de Lenín Moreno. También los movimientos de pueblos montubios y dirigentes indígenas anunciaron su respaldo al binomio oficialista. Con 83 votos a favor y 31 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó la licencia sin remuneración al vicepresidente de la República, Jorge Glass, hasta el 30 de marzo. El exalcalde de Quito, Rodrigo Paz, pese a referirse días atrás en duros términos en contra de Guillermo Lasso, este lunes manifestó su respaldo al candidato de derecha. La empresa del vicepresidente Relaciones Corporativas del Banco Guayaquil, Iván Fernando Correa, habría pagado a Sedatos por una encuesta flash sobre la segunda vuelta. En lo internacional, los incendios forestales consumen varias hectáreas en Valparaíso y Viña del Mar. El postulante a la presidencia de la República por Alianza País, Lenín Moreno, en estos momentos cumple actividades en el norte de Quito. Nuestro compañero Alex Llanos se encuentra en el lugar, en el Coliseo de Carcelén. ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué ambiente se vive en este momento en este lugar? Sofía, muy buenas noches. Así es, nos encontramos en el Coliseo de Carcelén Alto, donde el candidato presidencial Lenín Moreno acaba de llegar hace pocos minutos. Aquí ha sido recibido por la comunidad de este barrio popular en Quito, y justamente en el Coliseo, como podemos observar, no hay lugar para que entre más personas. Incluso hay mucha gente que se ha quedado afuera, y en estos momentos el candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno, se encuentra acompañado del electo asambleísta por el Distrito Norte, Pavel Muñoz, así como el ex candidato presidencial Iván Espinel, quien hace pocos días confirmó su apoyo al binomio presidencial de Alianza País. Quien interviene en estos momentos, en cambio, es gente de la comunidad de Carcelén, quien le ha pedido al candidato presidencial seguir con sus promesas de campaña, enfocadas principalmente en lo que es el ámbito social, para mejorar sin duda la distribución de la economía y la riqueza en el país. Pero previamente el candidato Lenín Moreno cumplió una actividad en el sector. Pero previamente el candidato presidencial realizó una actividad en una radio de Quito, un programa pregrabado. Ahí el candidato Moreno habló de la necesidad de las propuestas del candidato Lasso y cuestionó justamente temas como la eliminación de impuestos y también el tema de reducción de gasto público. Escuchemos estas declaraciones mientras continuamos viendo la cantidad de gente que se ha acercado aquí hasta el sector de Carcelén. Beneficia a él y le beneficia a su círculo de amigos. No nos olvidemos, queridos ecuatorianos, que los 3.700 millones de dólares más o menos que él piensa eliminar de impuestos significan aproximadamente 230.000 empleos. Y su programa lo dice. Dice que hay que ir disminuyendo paulatinamente el gasto público. Y disminuir el gasto público, entiendo que no es cerrar hospitales ni cerrar escuelas, pues la única forma de disminuir el gasto público es echar a la calle a policías, a médicos, a enfermeras, a profesores. Esa es la única forma de disminuir el gasto público, si es que no se cierra servicios de salud o escuelas o registro civil, etcétera, etcétera, los servicios públicos en general. Es terrible lo que está planteando el señor Lasso. En ese sector muy popular
popular en el norte de Quito, muy tradicional. Comenzó a las 6 de la tarde, aquí ha habido música, varios artistas que se han presentado, pero sin duda lo que predomina aquí es el color verde y con todo la gente que ha venido aquí a apoyar al candidato presidencial Lenín Moreno, quien espera justamente participar con la comunidad de Carcelén para seguir adelante en sus propuestas de campaña y recorridos de cara a esta segunda vuelta electoral. Nosotros estaremos pendientes de todo lo que se realice en este sector para llevarles adelante en las siguientes emisiones. Hasta tanto, realizamos contigo, Sofía. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Muchísimas gracias por tu informe. Nosotros seguimos con más justamente en temas electorales. El Frente de Profesionales de la Izquierda Democrática decidió apoyar la candidatura de Lenín Moreno. Considera que la posición ideológica del aspirante presidencial es coherente con los principios del partido. La Confederación de Militares en Servicio Pasivo también mostró su respaldo al binomio de país. Es una decisión que se la adopta con base a la coherencia ideológica del partido, sus principios, sus fundamentos, y porque las coincidencias son más las que acercan a las propuestas del candidato presidencial a las que las distancian. Decidimos dar nuestro apoyo al candidato Lenín Moreno Garcés a la presidencia de la República del Ecuador. Y adoptan esta posición ante lo dispuesto por la Dirección Nacional del Partido Izquierda Democrática. Nuestra decisión ha sido orgánica. Somos disciplinados como partido político y como militantes de Izquierda Democrática. Todas las personas que han confiado en nosotros en estas últimas votaciones son las personas con las cuales nosotros trabajaremos como Izquierda Democrática para que ellos puedan analizar el voto y puedan, lógicamente, luego de hacer un análisis, votar por Lenín Moreno. En la misma línea de lo que ocurre con la militancia de la centroizquierda y en particular del Frente de Profesionales de la AID, se manifiesta la Confederación de Militares del Ecuador en Servicio Pasivo. Aseguran que su respaldo es unánime o al menos mayoritario. Nosotros, la Confederación de Militares en Retiro Ecuador se conforma por 4 asociaciones y 5 federaciones, los cuales están agrupados en la Confederación de Militares en Retiro del Ecuador. En este caso, el que representa al pueblo, el que representa los problemas de la tropa pasiva, es Lenín Moreno Garcés. Y no solo se trata de militares de tropa, aseguran. Son oficiales en retiro que también se suman a esta posición. Que queremos un bienestar no solo para nosotros como oficiales, sino para nuestra tropa. Organizaciones sociales y políticas que expresan públicamente su respaldo al binomio Moreno-Glass, ante una alternativa que se ajusta a lo que consideran sus aspiraciones de forma particular y a los anhelos de las grandes mayorías del sector popular en general. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. También los movimientos del pueblo montubio, profesionales y dirigentes indígenas anunciaron su respaldo al binomio oficialista. Nosotros estamos respaldando a un gobierno humano, a un gobierno sencillo. Con esta declaración enérgica, los representantes del pueblo montubio de la costa, del Frente Nacional de Profesionales y otros gremios marcan distancia de aquellas organizaciones como CONAIE o Pachacutic, cuyos dirigentes Carlos Pérez Guartambel o Salvador Quispe anunciaron su respaldo a la candidatura de Guillermo Lasso, quien según sostienen jamás los ha representado ni ha luchado por sus ideales. Que hay determinadas personas que han vendido su conciencia, han vendido su alma con tal de poder estar en algún espacito que le están ofreciendo. Es decir, prácticamente se está convirtiendo en un carnicero el señor Lasso, porque lo que está haciendo es repartiendo los huesos, entre comillas, ¿no es cierto?, para él quedarse con la pulpa, es decir, con el dinero de los ecuatorianos. Este lunes en Guayaquil expresaron su respaldo a la candidatura del binomio presidencial de país, Lenín Moreno y Jorge Glass, porque consideran que es imprescindible continuar con el proyecto de gobierno que antepone el bienestar social, como según dicen se ha logrado con las políticas públicas implementadas en la última década. Por ser una propuesta humana, solidaria, justa y con rostro humano. Manaví ya no se lo come al cuento, Manaví ya no le cree a la partidocracia. No podemos creer que la partidocracia, que el
el ex banquero, como él dice, vaya a cambiar y vaya a mejorar lo que nosotros tenemos. Estoy seguro que vamos a retroceder 10 años. Otro grupo que esta mañana manifestó su apoyo a la candidatura del oficialismo lo componen algunos de los integrantes del movimiento Avanza en Guayas. Esta agrupación política considera que el actual proceso de revolución ciudadana debe mantenerse, para así evitar que Ecuador viva la misma situación que actualmente atraviesa Argentina con el retorno de la derecha representada por Mauricio Macri. Argentina ha aumentado 1.500.000 pobres más y gente que era de clase media está indigente en estos momentos. Cuidado, pueblo ecuatoriano, nos vamos a dejar engañar por las grandes campañas que están haciendo los partidos de derecha. Cuidado, juegan con la novelería del cambio. ¿Qué más cambio? Tenemos carretera, tenemos salud. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y con un recorrido puerta a puerta en el sector del Guasmo Sur de Guayaquil, el candidato a la vicepresidencia de la República, Jorge Glass, inició su campaña política. Las bases sociales cristianas existentes en esta zona confirmaron su respaldo a la lista 35. Amas de casa, trabajadores, adolescentes y niños recibieron a la campaña verde. Desde la 25 de julio y la calle Puyo, Jorge Glass Espinel, candidato a la vicepresidencia del Ecuador, ingresó al populoso sector del Guasmo. En esta zona del sur de Guayaquil, que pertenece a la circunscripción electoral 1, los votantes el 19 de febrero le dieron la mayoría de asambleístas a la lista 35. Julio César Quiñones, Sofía Espín y Byron Valle tienen a cargo una labor. Tenemos acercamiento con las bases, con la gente de los sectores populares, de Cintia Viteri, de Dalo Bucarán, es decir, Madera Guerrero del PRE, y hasta ahora hay excelentes perspectivas de que mucha gente de los sectores populares que en primera vuelta votó por Cintia y Dalo, ahora en esta segunda vuelta voten por el candidato, por el binomio del pueblo, por Lenín y Jorge. El aspirante a la reelección como segundo mandatario de la nación saludó afectuosamente a los moradores en la visita puerta a puerta en la cooperativa Siete Lagos. Glass hizo hincapié en las propuestas del binomio presidencial de Alianza País. Estamos reuniendo los votos de los que no se decidieron en la primera vuelta, pero que saben que la opción para el desarrollo, la opción para la educación gratuita, para la salud gratuita, para que no privaticen hasta la policía pública, es la 35 con Lenín Moreno presidente. Entre apretones de mano, abrazos y fotografías con sus simpatizantes, el compañero de fórmula de Lenín Moreno se refirió a la necesidad de transparentar las cuentas y cómo enfrentar la campaña sucia. Como lo hacemos con altura, debatiendo ideas y exponiendo también nuestro patrimonio. ¿Por qué no lo hace el banquero? ¿Por qué solamente lo hago yo? Que ponga sobre su mesa cuántos edificios tiene fuera del Ecuador, cuánta plata tiene fuera del Ecuador, cómo compró el banco. ¿Por qué tiene miedo? Yo no tengo miedo a nada. Los guasmeños consultados dijeron tener claro por qué apoyan el binomio Moreno-Glass. 470 camas tenemos en el Hospital del Sur. Mire cuántos hospitales ha elaborado nuestro presidente. Y esta revolución tiene que continuar, porque si llega otro presidente, llega a venir, el Ecuador se va a venir abajo. Son 10 años de revolución que el país ha salido adelante con carreteras, hospitales. Ver a un hijo de un vendedor ambulante recibiendo una beca por mérito. Antes eso era impensable. Es la oligarquía, los millonarios o la gente pobre, la gente humilde, que ahora ha recibido grandes beneficios. La visita puerta a puerta de Jorge Glass Espinel continuó por extensas cuadras de los Guasmos Central y Sur, por la cooperativa Unión de Bananeros y La Cristal, donde participó de un almuerzo con jóvenes del sector. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y a propósito, la Asamblea Nacional respondió este lunes la solicitud del vicepresidente de la República, Jorge Glass, y se le concedió una nueva licencia sin remuneración hasta el 30 de marzo, fecha en la que se cerrará la campaña para la segunda vuelta electoral. El pedido fue votado por el Pleno en la sesión 437 y fue aprobado con 83 votos afirmativos y 31 abstenciones. El Código de la Democracia faculta a un funcionario público para dejar su cargo temporalmente y trabajar activamente en la campaña. Se espera que el presidente Rafael Correa designe de entre sus ministros al segundo o segunda mandataria o mandatario encargado. Durante la primera vuelta, el cargo fue asumido por la Secretaria Nacional de Planificación, Sandra Naranjo. Y a pesar de que Rodrigo Paz, exalcalde de Quito, días atrás de la primera vuelta electoral, se refirió en duros términos en contra de Guillermo Lasso, este lunes Paz manifestó su respaldo al candidato de derecha.
Roque Sevilla y Rodrigo Paz, ambos exalcaldes de la capital, expresaron su apoyo para el binomio de derecha por la alianza Suma Creo, Guillermo Lasso y Andrés Páez. Un gobierno que actúe para unir a los ecuatorianos en los grandes objetivos de progreso en lugar de desunirnos. Pensamos que el candidato opositor, señor Guillermo Lasso, cumple con esas expectativas en un marco de credibilidad. Respaldo que inicialmente no fue direccionado a este candidato. Meses atrás, tanto Sevilla como Paz apoyaron a la candidata social cristiana Cynthia Viteri. Es más, tanto la postulante como Paz en varias ocasiones se referían en duros términos en contra de Guillermo Lasso. En octubre de 2016, Paz pensaba lo siguiente sobre el banquero. Yo le conocí a Guillermo Lasso cuando él trabajó para Fernando Aspiazo creando Finanza. Era un muchacho sencillo, se portó bien. Y después no lo volví a ver, pero luego para mí él cambió completamente, se volvió un hombre excesivamente ambicioso. Yo creo que tiene una forma de ser un poco displicente, un sábelo-todo. Personas que han estado con él me hablan de un hombre impositivo, que no deja mucho hablar. Y a pesar de las críticas, hoy Rodrigo Paz, quien hasta hace algunos años fue accionista principal del Produbanco, brinda su respaldo al ex superministro de Maguat, Guillermo Lasso. Creemos que con todos los defectos que todo ser humano tiene, la mejor opción es, y es una nueva opción, es la de Guillermo Lasso. Pero en la entrevista con Carlos Vera hace 6 meses, Rodrigo Paz aseguraba lo siguiente. A mí hay ciertas cosas que prefiero no hablar del tiempo que él administró el banco y después ese aprovechamiento del Banco del Pueblo, en donde el gerente del banco salía en todas las fotos. Eso no es normal. Y otros detalles que ya prefiero no. Si prefieren hablar, no se los voy a preguntar. Pero ahora las circunstancias políticas y los intereses particulares llevan a Rodrigo Paz a dejar de lado dichas críticas en contra de Lasso y asumir una posición que hasta hace medio año no compartía. Olga Velasco, Ecuador TV. Mientras Andrés Páez en las elecciones del año 2002 pedía cautela, esperar los resultados y no salir a protestar, 15 años después el vicepresidenciable de Creo tiene un discurso que incita a la violencia. Solo una hora después de cerradas las urnas del pasado 19 de febrero, el candidato a la vicepresidencia por la alianza Creo Suma, Andrés Páez, llamó a cercar el edificio del Consejo Nacional Electoral ante supuestas evidencias de un fraude. Todo esto debió estar en el Consejo Electoral Provincial, en las urnas, para que ahí hagan el conteo. Sin embargo, tales actas nunca existieron, pues se comprobó que era material informativo. Inclusive Páez ha sido cuestionado por incitar a la violencia a través de esta foto, en la cual se ve a un niño sosteniendo un palo y a un borrego de peluche ahorcado. Pero este comportamiento 15 años atrás Andrés Páez rechazaba e incluso pedía realizar todo lo contrario a cómo actuó hace pocas semanas. Ser responsables, todos los candidatos, y no aventurar pronósticos ni hacer declaraciones públicas que se anticipen a los resultados oficiales que van a ser expedidos en la noche de hoy. En la entrevista se escucha a un Páez conciliador y resalta qué sucedería si se realizan denuncias de fraude sin sustento. Toda especulación puede generar expectativas, dar lugar a enfrentamientos que no tienen por qué existir. El entonces candidato socialdemócrata buscaba un puesto en el Congreso. Además consideraba que nadie tiene derecho a emitir discursos incendiarios. Nadie puede salir a incendiar el país, no tienen derecho, ninguna persona. En ese año, Páez pedía tranquilidad y paciencia para esperar resultados, pero el vicepresidenciable no tuvo reacción alguna cuando uno de sus simpatizantes semanas atrás dijo lo siguiente. O se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver, incendiamos Quito, y lo digo con todo el corazón. Páez jamás cuestionó estas palabras y se quedó como mero espectador. Su cambio de ideología también habría modificado sus discursos y comportamientos. Antes militaba en un partido de izquierda, ahora lo hace en una organización política de derecha, como es Creo. Alex Llanos, Ecuador TV. La empresa del vicepresidente de Relaciones Corporativas del Banco Guayaquil pagó a Sedatos por una encuesta flash sobre la segunda vuelta. Se trata de Iván Fernando Correa. La relación comercial entre la encuestadora Sedatos y el movimiento Creo, liderado por el banquero y candidato presidencial Guillermo Lasso, fue denunciada antes de la primera vuelta electoral por Blasco Peñarrera Solá, dueño de la encuestadora Market. Yo sí sé para quién trabaja Sedatos. Sedatos trabaja para Guillermo Lasso. Si no quieren decirlo o no se atreven a decirlo o tienen vergüenza de decirlo,
Yo sé que trabajan para Sedato. Semanas después de esta denuncia, el portal web Dato Certero publica una factura de Sedatos a favor de la empresa Libercostes S.A. con fecha 1 de marzo de 2017 para la realización del estudio Flash Intención de Voto Segunda Vuelta por un valor de $30.483 con 60 centavos. Lo curioso del dato es que uno de los accionistas de Libercostas es Iván Fernando Correa Calderón, alto funcionario del Banco Guayaquil, el mismo banco de Guillermo Lasso. Esta persona es el vicepresidente de Relaciones Corporativas de dicho banco desde el año 2010, así consta en la página web del propio Banco Guayaquil. Según el portal que publica esta información, esta factura sería la prueba de los recurrentes resultados de Sedatos a favor del banquero Lasso para las elecciones del 2 de abril próximo. En la página de la Superintendencia de Compañías, Libercostas es una empresa que se dedica al mercadeo, marketing, promoción, publicidad mediante cualquier tipo de comunicación, sea este escrito, visual, auditivo, entre otros productos. Fue constituida en abril de 2013 y su sede se encuentra en Guayaquil, y su actual gerente general es precisamente Iván Fernando Correa Calderón. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Hola, ¿qué tal? Esta no es una respuesta directa a una persona. Quizá este espacio nunca fue diseñado para eso. Pero cuando esa persona, que se dice periodista, usa una mentira, muy al estilo de los medios comerciales, para intentar acorralar a su invitado, desvelando sus enormes prejuicios, su falta de compromiso con el rigor, no queda más remedio que contestarle a Andrés Carrión, que ayer en Hora 25 de Teleamazonas y frente al vicepresidente Jorge Glass, sostuvo que yo, Javier Lasso Mendoza, he sido testigo de aportes económicos a las campañas electorales de Alianza País. Debe saber la audiencia que eso es mentira, que da pena que ni siquiera la acumulación de años, este no es un dato negativo, da para abrazar un poco de serenidad, quizá hasta podamos decir algo de sabiduría. El odio desenfrenado los vuelve obsoletos y así quedan frente a los receptores, hombres y mujeres. Una pena, pero usted, querido televidente, radioescucha, lector, no caiga en esas trampas. Muchas gracias. Todos los musulmanes son terroristas. Todos los blancos son racistas. Todos los latinos son narcos. Todos los pobres son vagos. Nada de esto es verdad. Como tampoco es cierto que todos los que tienen relación con las drogas son criminales. Por eso se implementó la tabla de porte de drogas, para distinguir bien entre los traficantes que merecen ir a la cárcel y los consumidores que necesitan una oportunidad para rehabilitarse. La tabla no es una licencia para consumir, es la opción para que tu familiar o amigo adicto no vaya a la cárcel sino a rehabilitación. Si quieres denunciar o ayudar a alguien, llama al 1-800-332433. Secretaría Técnica de Drogas. Gobierno Nacional. Autorización 0231. CNE. Elecciones Generales 2017. Acompaña a Michelle, Silvia, Amelina y Yayo en Café TV, de lunes a viernes a las 8:30 por Ecuador TV. Los puntos de pago de CNLP están en todas partes. Te presentamos nuestros puntos de pago para que siempre puedas estar al día con tu planilla de luz. CNLP, servirte nos llena de energía. Autorización 2274. CNE. Elecciones Generales 2017.
Volvemos con más información. Los delegados técnicos de Alianza País y Creo se reunieron con el personal del Consejo Nacional Electoral y del Instituto Geográfico Militar. Este último es la entidad encargada de la impresión de papeletas. El encuentro se dio a partir de las 10:30 de esta mañana. Lorena Valverde acudió en representación del movimiento Alianza País hasta las instalaciones del Instituto Geográfico Militar. Bueno, el motivo de hoy de la reunión fue realmente para una explicación de la producción del material para las elecciones del 2 de abril. En el mismo se hizo una explicación técnica del proceso de impresión de papeletas y documentos electorales a cargo del IGM. Se realizó una visita técnica que pudieron comprobar cuáles son las medidas de seguridad que tienen también tanto el personal del Instituto Geográfico Militar, del Consejo Nacional Electoral. Diego Tedo, coordinador de procesos electorales del CNE, afirmó que el universo de papeletas para la segunda vuelta ya está listo. Y ya está realizado el 100% de la impresión de papeletas. Una de las modificaciones para la jornada del próximo 2 de abril será la eliminación de la urna biombo. En esta ocasión, porque es ya una sola papeleta electoral, tenemos una urna independiente y 2 biombos. La delegada del movimiento de gobierno dijo sentirse tranquila ante las garantías que brinda tanto el Ejército como el Consejo Electoral. Como siempre, IGM, totalmente transparente, totalmente profesional. En la tarde la reunión fue con los delegados de la Alianza Creo Suma, quienes decidieron no hablar con la prensa. De parte del Consejo Nacional Electoral e IGM, se les hizo la misma exposición y el recorrido que a los representantes de Alianza País. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el Pleno de la Asamblea Nacional se encuentra debatiendo el proyecto de ley para la reestructuración de deudas de la banca pública, banca cerrada y gestión del sistema financiero nacional y régimen de valores. Según Vigilio Hernández, presidente de la comisión que presentó el informe, la propuesta busca resolver problemas originados en la crisis financiera que se vivió en 1999 y que afectaron a centenares de familias. También se proyecta condonar intereses a deudores del ex Banco Nacional de Fomento, especialmente a agricultores. Los deudores de buena fe han participado activamente en la construcción de la normativa, pues son ellos quienes desde la época del feriado bancario mantienen deudas impagables. El proyecto establece la condonación de las mismas a personas con discapacidad y enfermedades catastróficas. Por otra parte, la Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa invitó a los 2 candidatos a la presidencia de Ecuador a participar en un diálogo con el objetivo de que expliquen sus ofertas de campaña, sobre todo sus acciones en el ámbito educativo. El aspirante por Alianza País aceptó asistir a esta convocatoria. La invitación de la Red de Maestros plantea a los 2 candidatos finalistas a la presidencia, Lenín Moreno de Alianza País y Guillermo Lasso de Creo, que sustenten sus planes y programa de gobierno para que la ciudadanía pueda conocerlos de mejor forma. De invitar a un diálogo presidencial, no un debate, a un diálogo presidencial, porque creemos importante de que los candidatos den a conocer las propuestas directamente al pueblo, directamente a los maestros, a las organizaciones sociales. La Red de Maestros, organización que agrupa a cerca de 100.000 docentes del país, plantea además que cada uno de los candidatos explique el trabajo que cumplirá en el ámbito educativo en caso de llegar a Carondelet. Bueno, hay una preocupación sumamente grande en el magisterio sobre el tema de la propuesta que está notarizada por el candidato Guillermo Lasso de privatizar la educación, y ese es un tema sumamente delicado. Nos preocupa mucho la propuesta que está notarizada por el candidato Guillermo Lasso, en donde la responsabilidad lo pasaría ya a los padres de familia, y que es más, está mencionando justamente ahí de un cheque educativo, o sea, está dando a entender de que la educación viene a ser un negocio. El candidato de Alianza País, Lenín Moreno Garcés, aceptó la invitación. A través de su cuenta de Twitter, anunció lo siguiente. He recibido con mucho agrado la invitación de la Red de Maestros al diálogo presidencial, realizada a los 2 candidatos. Estamos dispuestos. Ahora solo se espera la respuesta de Guillermo Lasso. El diálogo presidencial se realizaría el próximo 28 de marzo. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Soy Daniela Alta, responsable del Laboratorio de Cultivo Hidropónico 3502. Y este mensaje del futuro es para los bachilleres del año 2017. Necesitamos 25 especialistas en mejoramiento genético para nuevas variedades de flores, con título académico. Fin del comunicado. El futuro te espera en el examen Ser Bachiller.
Escoge, sin límite de opciones, las carreras que tú deseas. Conoce sobre las universidades que las ofrecen y las ciudades donde están. Prepárate a conciencia para el examen y verifica tus resultados en las páginas de cada universidad. Recuerda, la elección es tuya. Hazla responsablemente. Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, CENESID. Gobierno Nacional. Autorización 0235. CNE, Elecciones Generales 2017. ¿Sabías que las abejas pueden reconocer rostros humanos? ¿Sabías que? De lunes a viernes, 19:30. Matilde Hidalgo nació en Loja en 1889, en una época complicada para ellas, porque no tenían los mismos derechos que los hombres. Sin embargo, fue la primera ecuatoriana en lograr un doctorado en medicina y la primera mujer en sufragar en Sudamérica. Mujer tenía que ser. La situación de pobreza en los últimos 15 meses de gobierno de Mauricio Macri ha deteriorado la economía de Argentina, incrementando este problema y el desempleo. Ahora, familias completas viven en las calles. En un poco más de un año en el gobierno, las medidas neoliberales asumidas por el gobierno de Mauricio Macri ha provocado despidos en el sector público y privado de la Argentina. La pobreza en este país del Cono Sur se elevó del 19.8% a cerca del 33%, mientras que la indigencia se ha disparado a un 38% en el área metropolitana de Buenos Aires. Familias enteras que fueron de clase media ahora duermen en la acera al no tener dinero para cubrir los costos de arriendo y servicios básicos, cuyos valores se incrementaron hasta en un 2000%. Duplicó la inflación en un año. Pero los salarios no se duplicaron. Entonces, los productos se encarecieron y la plata en el bolsillo creció menos. Y ahora los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores, los liquidó. La decepción entre la ciudadanía que votó por Macri es grande. Los pequeños negocios y hasta las grandes empresas han tenido que reducir su fuerza laboral, lo que genera un incremento en el subempleo. No puedo pagar nada, ahora el año que viene me pasa que me va a tener que ir para el conurbano, porque acá en Capital está cerca del laburo, no lo puedo costear. El que gana 10.000 pesos no le alcanza para nada, entonces tendríamos que ver un poco más parejo, que el sueldo sea algo acorde a lo que está la vida. No creo que llegue a terminar el mandato Macri, la verdad, sinceramente. Quienes han hecho de las calles de Buenos Aires su hogar no piden caridad. Buscan la manera de sobrevivir con trabajos ocasionales y en sectores como la construcción, cuidado de autos o labores de limpieza. Tú dices que el presidente actual les traicionó, ¿por qué? Y porque es corrupto. ¿Es corrupto? Bien corrupto, que todos los días aumenta. Todos los días aumenta algo. Aumenta algo. Y con eso te digo todo. Uno no es tonto, cae de un caco. Uno se da cuenta la vida. Panorama de personas con pocas pertenencias en las calles que contrasta con una ciudad de sectores exclusivos y de grandes edificios que evocan mejores días que las políticas del actual gobierno de derecha. Carlos Flores, Ecuador TV. Noticias del mundo: los incendios forestales consumen varias hectáreas en Valparaíso y Viña del Mar. Además, se aprueba la ley que permitirá a Reino Unido salir de la Unión Europea a finales de marzo. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. El fenómeno climático del Niño en Perú deja 48 personas muertas en lo que va del año. Además, miles de residentes han sido afectados y se estima que el 5% de las carreteras están paralizadas. El presidente del Consejo de Ministros del país dijo que 10 ríos están en alerta roja debido a posibles desbordamientos. Alerta roja en Valparaíso por un incendio forestal. De acuerdo con la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las llamas afectaron la ruta de Las Palmas, consumiendo al menos 230 hectáreas, mientras que en Viña del Mar cerca de 6.000 personas fueron evacuadas y 16 viviendas se quemaron. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió por primera vez con su gabinete ministerial desde que llegó al poder en enero. Allí describió la lucha por la propuesta de la Ley Republicana de Salud como una negociación grande, gorda y hermosa.
En Reino Unido, la Cámara de los Comunes aprobó la ley que permitirá a la primera ministra Theresa May activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa y con ello inicia la formalidad para la desconexión del país de la Unión Europea. El texto volverá a la Cámara Alta, donde se espera que sea aprobado definitivamente y con ello el plan podría ser promulgado por la reina este martes. Mientras que en Escocia, la ministra Nicola Sturgeon anunció que promoverá la legislación pertinente para celebrar un segundo referéndum de independencia de Reino Unido entre el 2018 y el 2019. Esto debido a que ese país no está teniendo en cuenta las necesidades de Escocia en el Brexit. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Así el mundo, y con esto finalizamos esta emisión. A ustedes gracias por permitirnos acompañarles. Recuerden que a las 21 horas tenemos más noticias. Hasta entonces.